Glastonbury, una ciudad envuelta en historia y misticismo, es conocida por sus leyendas artúricas y la mística abadía que, siglos atrás, fue un lugar sagrado. Hoy en día, las ruinas de la abadía de Glastonbury son una atracción turística, pero pocos conocen los eventos sobrenaturales que han sucedido allí. Uno de los incidentes más inquietantes ocurrió en 1973, cuando un equipo de restauradores trabajaba en la abadía en un proyecto de conservación financiado por el gobierno británico. La estructura, a pesar de su antigüedad, todavía mantenía una presencia imponente, con sus arcos desgastados por el tiempo y la vegetación reclamando poco a poco el terreno sagrado. Desde el inicio del proyecto, varios trabajadores reportaron incidentes inexplicables. Herramientas desaparecían sin razón aparente. Ecos de pasos resonaban en los pasillos derruidos, incluso cuando nadie más estaba cerca. Algunos aseguraban haber visto una figura encapuchada deambulando entre las ruinas. Pero el más escéptico de todos era John Matthews, un guardia de seguridad contratado para vigilar el sitio durante la noche. John no creía en fantasmas, demonios ni en las historias que sus compañeros contaban para asustarse entre ellos. Para él, todo tenía una explicación lógica: el viento, los efectos del desgaste natural, el poder de la sugestión. Sin embargo, su opinión cambiaría radicalmente una noche de octubre. El turno de John comenzó como cualquier otro. Equipado con una linterna y una radio, caminaba por las ruinas en su ronda habitual. La luna iluminaba tenuemente el sitio, proyectando sombras alargadas sobre los muros antiguos. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando sintió por primera vez el cambio en el ambiente. El aire se volvió más pesado, más denso. El frío se intensificó de forma abrupta, como si un invierno repentino hubiera descendido sobre la abadía. El silencio era total. Fue entonces cuando vio una figura de pie junto a uno de los arcos en ruinas. John entrecerró los ojos, enfocando la luz de su linterna. Era un hombre vestido con una túnica oscura con capucha, una vestimenta similar a la de los antiguos monjes benedictinos que habitaron la abadía siglos atrás. Pensando que se trataba de un intruso, John se acercó y le gritó: «Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Este lugar está cerrado al público». El hombre no respondió. Permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el suelo. La linterna de John comenzó a parpadear. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando la luz de la linterna iluminó por completo el rostro del hombre, John sintió un terror indescriptible. El monje no tenía rostro. Bajo la capucha solo había una negrura profunda, como si el espacio donde debían estar sus ojos, nariz y boca simplemente no existiera. John retrocedió, con la respiración entrecortada. La figura comenzó a moverse, pero no caminaba, flotaba sobre el suelo, avanzando lentamente hacia él. El guardia intentó retroceder, pero sus piernas se sentían pesadas, como si algo lo sujetara al suelo. Un susurro gélido llenó el aire, aunque la figura nunca abrió la boca. «No debieron despertarme». El caos en la abadía. En ese momento, todas las luces del lugar se apagaron. La radio de John, que hasta entonces había permanecido silenciosa, comenzó a emitir ruidos estáticos, seguidos de palabras ininteligibles en latín. Aterrorizado, John cayó de rodillas, sintiendo que el aire le faltaba. El monje se detuvo a pocos metros de él, extendiendo una mano esquelética hacia su rostro. Cuando los dedos estaban a punto de tocar su piel, un fuerte estruendo sacudió las ruinas. Las luces se encendieron de golpe. La figura se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. John, pálido y sin aliento, se levantó tambaleante y salió corriendo del sitio. Renunció al día siguiente. Nunca quiso hablar de lo que vio. Sin embargo, ese no fue el final de la historia. Después de que John Matthews abandonara el trabajo y el proyecto de restauración en la abadía de Glastonbury quedara en pausa por un tiempo, los sucesos extraños no cesaron. De hecho,
solo parecían intensificarse con cada día que pasaba. Los arqueólogos y los nuevos guardias de seguridad que comenzaron a trabajar en el sitio recibieron advertencias, pero poco se sabía sobre lo que realmente acontecía allí. Los rumores sobre la figura encapuchada sin rostro se propagaron rápidamente, tanto entre los locales como entre los turistas. Las leyendas que hablaban de monjes protectores y espíritus de antiguos guardianes del lugar cobraron fuerza. Aunque muchos pensaron que se trataba simplemente de historias fantasmales o inventadas por aquellos que no podían explicar lo que veían, algo más oscuro parecía estar en juego. Mientras el sitio seguía siendo de interés para los estudiosos, los trabajadores que llegaban al lugar comenzaron a experimentar eventos aún más perturbadores. A medida que las ruinas eran restauradas y los arqueólogos profundizaban en las excavaciones, comenzaron a descubrir secretos más oscuros. No solo eran los rumores o las apariciones, sino lo que encontraron enterrado en los oscuros pasillos de la abadía. Durante una de las excavaciones más profundas, uno de los arqueólogos, un hombre llamado Dr. Richard Pearson, comenzó a investigar una sección subterránea que se había mantenido intacta durante siglos. Mientras cavaba, descubrió una antigua tumba sellada, marcada con símbolos arcanos que parecían ser un antiguo hechizo de protección. Cuando intentó abrirla, algo extraño ocurrió. El aire alrededor de la tumba cambió drásticamente. Se volvió denso, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. Pearson, quien hasta ese momento había sido muy racional, sintió una presencia que le erizó la piel. Al abrir la tumba, lo que encontró dentro fue aún más desconcertante. Un cráneo humano perfectamente conservado, junto con una serie de pergaminos que estaban rodeados por lo que parecían ser marcas rituales. Sin embargo, lo más extraño de todo fue una inscripción en la base de la tumba. Decía: «El protector ha despertado, y el guardián de la oscuridad ha vuelto a su lugar. Aquellos que desaten la ira de los antiguos conocerán el fin». A pesar del miedo que sentían los arqueólogos, el Dr. Pearson insistió en continuar con la restauración. Sin embargo, esa misma noche, cuando ya estaba solo en el sitio, comenzó a oír ruidos extraños. Al principio, pensó que era el viento o algún animal que se había colado, pero pronto los pasos comenzaron a acercarse y la sensación de ser observado fue insoportable. En un momento, una sombra se deslizó por una de las columnas de la abadía. Pearson pensó que era otro trabajador que se había quedado más tarde, pero al enfocarse en la figura, vio lo que parecía ser un monje encapuchado caminando hacia él. Como sucedió con John Matthews, la figura parecía flotar sobre el suelo, moviéndose sin hacer el menor ruido. Cuando la luz de su linterna iluminó el rostro de la figura, no pudo evitar gritar, pues la figura carecía de ojos, y lo único que vio fue una negrura absoluta, como si el espacio debajo de la capucha estuviera vacío. De nuevo, esa misma sensación de terror se apoderó de él, y la voz gutural volvió a escucharse en sus oídos, como si el monje estuviera susurrando directamente en su mente. «Este lugar no es para tus ojos. Vete antes de que la oscuridad reclame tu alma». Pearson corrió fuera de la abadía, decidido a abandonar su investigación, pero el impacto de esa experiencia nunca lo abandonó. A partir de esa noche, se dijo que el monje sin rostro era el protector del lugar, un ser ancestral encargado de mantener el equilibrio y evitar que el mal que había sido encerrado en las profundidades de la abadía se desatara nuevamente. Sin embargo, en su mente, la maldición del guardián parecía ser más real que nunca. Poco después de estos sucesos, la abadía de Glastonbury se convirtió en un lugar fuertemente vigilado por las autoridades. El lugar fue cerrado al público por completo y se estableció una restricción permanente en los horarios nocturnos. Los informes sobre figuras extrañas se hicieron cada vez más frecuentes. Testigos afirmaban haber visto la figura del monje observando desde las ruinas o incluso caminando por los jardines en la oscuridad. Las personas que se atrevían a entrar a la abadía por la noche afirmaban que los ruidos y susurros eran inconfundibles. Un caso particularmente extraño involucró a un grupo de turistas que visitaron la abadía durante una noche de niebla espesa. Mientras caminaban por las ruinas,
comenzaron a escuchar los murmullos de una multitud, aunque no había nadie más en el lugar. Decidieron acercarse a la zona de las criptas, donde el sonido se intensificó, hasta que, de repente, un grito estridente resonó en el aire. Aterrados, intentaron salir del lugar, pero las puertas parecían haberse cerrado por sí solas, atrapándolos dentro. Fue solo cuando la niebla se disipó que, en el horizonte, la figura de un monje sin rostro se desvaneció en el aire. Este incidente fue el último que realmente dejó huella. Las autoridades locales decidieron que ya no valía la pena arriesgarse a permitir el acceso al público y ordenaron el cierre definitivo del sitio para evitar más sucesos extraños. Se reforzaron las vallas, se pusieron cámaras de seguridad y aunque el lugar ya no estaba abierto, el terror continuó. Hoy en día, la abadía de Glastonbury permanece abandonada y desierta, un lugar envuelto en misterio y leyenda. La figura del monje sin rostro es conocida entre los locales como el Guardia Eterno, y algunos creen que su presencia sigue siendo una advertencia para aquellos que intenten desentrañar secretos olvidados. Se dice que el monje es el guardián de la maldición ancestral, encargada de proteger los horrores que se encuentran bajo las ruinas de la abadía. Los pocos valientes que se atreven a visitar Glastonbury aseguran que las sombras juegan trucos con sus ojos, que escuchan pasos y susurros que parecen venir de todas direcciones y que la sensación de ser observado es inevitable. Los visitantes nocturnos suelen reportar un inexplicable sentimiento de incomodidad, como si algo los estuviera siguiendo en todo momento. A pesar de todo, la abadía sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que buscan lo inexplicable, y cada año, algunas personas aseguran haber visto la figura del monje, especialmente en las noches más frías y de niebla espesa. Mientras tanto, el guardián eterno sigue su vigilancia, esperando que la maldición nunca sea rota.